Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra... Estamos en el curso de emociones, en esta primera etapa, observa tu historia. Y pues esta es la clase número 3 y pues voy a compartir la pantalla con ustedes para empezar a... Decía yo que estamos en la clase número 3 de este curso y tan importante nuestras emociones, que es parte de nuestro ser. Y como hemos estado aprendiendo en un curso de milagros, hemos visto que tenemos un alma, pero que estamos en un cuerpo-mente. Y recordemos que el alma es precisamente un espíritu encarnado en un cuerpo-mente. Ese cuerpo-mente pues está relacionado precisamente con ese árbol transgeneracional, con esa genética y la mente, en fin, los pensamientos, el ego, todo lo que hemos ido aprendiendo. Y en esta clase el objetivo es que vamos a analizar esos dos tipos de traumas, vamos a ver un ejemplo, una historia, caso de la vida real, la vamos a escuchar y también la experiencia de la alegría desde que nacemos, el gozo, qué es lo que hace en nosotros en el desarrollo de los hijos. Y pues bueno, vamos a compartir esta parte de información. Dice ahí en su pantalla, dice, todo ser humano para satisfacer sus necesidades internas necesita tres elementos. Yo le he llamado a lo largo de los años la triple A, que es saber el amor, la aceptación y la aprobación. Esto nos ayuda a nosotros a nutrirnos en nuestro interior, lo que es en nuestro ser interno, nuestra alma, el amor, la aceptación y la aprobación, que por supuesto eso lo recibimos de nuestros padres. Y cuando los padres, como veíamos en una ocasión, los padres ausentes, pues esta carencia pues genera una agresión en los hijos, ¿sí? Cuando vemos hijos agresivos es porque el amor, la aceptación y la aprobación no ha sido inyectada en esa intimidad que todo ser humano. También esto se ve precisamente en la relación de pareja. Cuando la pareja hay agresión tanto de la mujer como del hombre, o ambos, es porque ya sea que el hombre no ha dado esas vitaminas en su relación a su cónyuge, no ha dado el amor, la aceptación y la aprobación. Esto, como viene ahí, ¿qué es lo que nos puede llevar a no dar a nuestros seres queridos lo que ellos requieren, hablando del cónyuge principalmente, empezando con la pareja, empezando en esa relación matrimonial? Y es precisamente el activismo. El activismo es un mecanismo de defensa. Dice, algunas personas intencionalmente se mantienen ocupadas para no tener contacto con ningún sentimiento. Y fíjense, vayan observando todo esto, porque a lo largo de esta clase va a haber información muy, muy importante. Y aquí no es tanto de ver a nuestro cónyuge, a los hijos, es ver nosotros, nuestra historia, porque es posible que nosotros estemos repitiendo esa historia ahora sí en nuestra descendencia. Entonces el resultado del activismo es que pues pierdes amigos, te aíslas, te metes tanto en tus cuestiones de trabajo, de ocupaciones, pues lo que es el activismo. Ahora, es necesario aceptar el dolor que causa la herida o el trauma que hoy vamos a estar hablando, pues para tener éxito en dejar esa herida. Muchos pasan gran parte de sus vidas adultas procurando superar esos efectos de esas heridas emocionales, de esas heridas psicológicas que recibieron en la niñez
y pues se la pasan de libros de superación, pasan a otro libro de superación, pero no superan esas heridas, simplemente es como un analgésico momentáneo. Realmente hay que ir a la raíz y poderlo confrontar. Son esfuerzos por cambiar las personas cuando están, y no digo que son malos los libros de superación, de desarrollo personal, yo los leo, a mí han ayudado muchísimo, pero si no se trata la herida desde la raíz para poderla resolver y sanar, pues los libros simplemente ayudan momentáneamente. Reitero, no son malos, son muy buenos y yo recomiendo. De hecho, hay muchos libros que yo he estado recomendando para un buen desarrollo personal. Pero esos esfuerzos por cambiar esos efectos, porque acuérdense que el trauma, la herida, pues es la causa, hay un efecto. Y las personas se están esforzando por cambiar los efectos de esas heridas, pero no identifican realmente cuál es la herida, cuál es el trauma que produjo esos efectos. Siempre estamos hablando de cuando hay una herida o un trauma, hay un efecto, lo que es causa y efecto. Y muchos casos, cuando estamos hablando de los libros, pues se enfocan a los efectos, más no al trauma, la herida, la causa. En esta clase, pues vamos a estar viendo lo que son precisamente la herida, la causa, la raíz de esa situación. Vamos a ver cuáles son esos efectos de traumas en la niñez. Por ejemplo, los fracasos en la escuela, la depresión, ansiedad, baja autoestima, enfermedad crónica, física. Ha habido casos de personas que han estado batallando mucho con el asma y puede también, no digo que todos los casos de asma son así, pero una gran parte que me ha tocado ver han sido enfermedades, por ejemplo, puse el ejemplo del asma, pues como un efecto de algún trauma. También conductas violentas, como yo les acabo de decir, hay casos de niños que son violentos desde niños, llegan a la adultez, son violentos, cualquier situación, hacen pleito, que ni al caso, como dicen, ¿no? Ni al case, como dicen los chavos, pero ya vienen arrastrando una conducta violenta. Me acuerdo de un caso de hace muchos años, te estoy hablando de hace 25 años, de un caso de un niño que en la primaria pues empezó a ser violento y ya estaba en tercer año y violento y se agarraba a golpes con niños de sexto año, o sea, no le importaba el tamaño ni nada, él se agarraba a trompadas con el que fuera. Y una de las cosas que atendiendo ese caso era de la ausencia del padre. Sí, una fuerte ausencia del padre, la madre pues también, aunque estaba presente, pero estaba ausente. Y pues todo eso trajo como un resultado en el caso del niño. No digo que todos los casos son así, pero hay casos que se ve la conducta violenta. Y también puede haber casos de impulsos sexuales perturbadores. Y el caso que vamos a ver, que es un caso de la vida real, una historia de la vida real, pues precisamente tiene que ver con esta cuestión de impulsos sexuales. Cuando no se tratan todas estas cuestiones que estamos hablando, pues los niños llevan estos efectos, estos resultados hasta la edad adulta. Dejar una herida o trauma sin sanar, o si o más bien las ignoran también, pueden llegar a ignorarlas, pues trae las heridas, trae una dualidad que significa que el alma está fracturada en hablando a nivel emocional, sus emociones están fracturadas. Puede haber aislamiento, puede haber opresión, sufrimiento. Pueden sufrir toda la vida por no recibir la ayuda o ninguna atención para superar los abusos que sufrieron en la niñez. Nosotros tenemos un cerebro de veras impresionante pues bueno, el creador así lo hizo, es un cerebro de veras perfecto. El cerebro tiene un mecanismo para la resolución de traumas, ¿ok? Lo hace de manera automática.
Permite que las personas puedan alejarse de sus abrumadores efectos y volver otra vez a ese estado de alegría, de gozo. Una de las cosas que el ser humano ahora sí que tiene después de pasar un momento difícil, traumático, es regresar a una etapa de paz, a una etapa de alegría, ¿sí? De volver a ese gozo, a esa alegría. Pero que más adelante puede, esa persona pueda atender, o sea, como que se guarda ese trauma momentáneamente, regresan a un estado de alegría, pero ¿para qué se guarda? Para que más adelante se pueda confrontar, se pueda atender, ¿sí? Y esto puede ocurrir sin pensarlo, ¿sí? Cuando surge otra vez esa situación. Yo me acuerdo hace muchos años cuando atendí a una dama por una situación y pues empezamos a trabajar su área emocional. Aquel tiempo, imagínense, había cassettes, eran los tiempos de los cassettes, hace 20 años, y todo ha evolucionado, ahora son podcasts, son audios, en fin, el iPod, en fin. Y me acuerdo que se llevó precisamente un tema que grabé hace muchos años, que se llamaba heridas emocionales. Y la señora se lo llevó, vino a la siguiente consulta, a la siguiente semana, a la siguiente etapa de consejería, en fin. Y lo que me dijo fue, usted me destapó la cabeza. Digo, a ver, ¿qué hice? Dice, me puse a escuchar el audio y cuando dijo ciertas cosas, cosas que estaban guardadas en mi subconsciente, yo ni me acordaba, brotaron y las recordé una situación, un trauma que ella había pasado a la edad de 8 años. Y pues eso volvió como a revivirlo, ahora sí que se confrontó con esa experiencia no agradable que ella vivió. Y precisamente el cerebro es lo que hace, guarda toda esa información hasta que llega un momento en que vuelve a brotar y pues bueno, todo esto precisamente está guardado en el subconsciente. Ahí hemos visto esta fotografía en el curso de milagros, varias veces la vimos y ahora en el curso de emociones, pues vamos a recordar, ¿no? La mente consciente, la mente subconsciente, y cuando estamos conscientes, nuestros objetivos, los planes, el enfoque, el análisis, decisiones, la fuerza de voluntad, está ahí precisamente, es el 5%. Pero fíjense, en este iceberg, la parte del témpano abajo, está el 95%, que es el mente subconsciente. Ahí pueden estar los bloqueos, las culpas, las vergüenzas, los miedos. Ahí está la autoimagen, las emociones intensas, hábitos, la confianza personal, el miedo, las creencias personales, culturales, recuerdos traumáticos. Ahí están, recuerdos traumáticos que están ahí guardados, pero que ante una situación, alguna crisis, pueden brotar otra vez, pueden volver a salir y pues ahora sí que como si lo estuvieras viviendo en ese momento, salen, pero ahí están, guardadas. Y pueden pasar muchos años y que vuelvo al punto, ni te acuerdas, pero alguna crisis puede detonar, abrir, vamos a decir, la caja de Pandora, vamos a decirlo así, y brota esa experiencia que no ha sido resuelta y que pues ahora la tenemos que confrontar y de ahí va a depender mucho de su nivel de conciencia, va a depender mucho también de ese desarrollo personal que tiene y pues, y pues también va a depender mucho que busque ayuda para poder resolver esas cuestiones. Vamos a ver, me voy a salir aquí porque quiero mostrarles un video y vamos a entrar de nuevo, pero ahora vamos a ver un video que lo tengo precisamente aquí. Y ustedes me van a decir si lo escuchan. Voy a quitar mi micrófono para poder escuchar.
Este hombre de 82 años vivió como mujer durante 8 años. Walt Heyer nació en 1940 y cuando tenía 4 años de edad, su abuela comenzó a vestirlo como una niña. Sus padres lo dejaban en casa de su abuela para que lo cuidara mientras que ellos se iban a algún compromiso. Y cada vez que ella lo cuidaba, lo vestía de niña y le decía que tenía que guardar el secreto. Para los 5 años, su abuelita le tejió un vestido morado a la medida. Y cuando Walt lo usaba, ella le aplaudía y lo alentaba, haciéndolo sentir bien por vestirse de niña. Un día quiso llevarse el vestido a su casa y lo escondió en su cuarto para mantenerlo en secreto. Cuando no había nadie se lo ponía y dejaba salir su lado femenino. Walt dice que eso le recordaba lo bien que su abuelita lo hacía sentir. Sin embargo, luego de unas semanas, su madre descubrió el vestido mientras limpiaba su cuarto. Al revelarse el secreto, todo explotó en su casa. El padre de Walt, quien era un policía rudo acostumbrado a solucionar las cosas con violencia, se aseguró de disciplinarlo de la única manera que él sabía, con gritos y golpes. La situación ocasionó problemas entre sus padres, con su abuelita y con toda la familia. Además, poco a poco se fue corriendo el rumor y la gente comenzaba a ver diferente a Walt. Después de un tiempo de sentir el prejuicio en las miradas de los demás, Walt comenzó a ser parte de esa dinámica, aceptando el hecho de que quizás sí era diferente. Sin embargo, lo peor aún no sucedía para él. A los 9 años, en una reunión familiar, su tío, el hermano adoptivo de su padre, abusó sexualmente de él. Desde ese momento, su tío Fred aprovechaba cada oportunidad para abusar sexualmente de Walt. En una ocasión logró escapar de su tío y corrió con su mamá para contarle todo, pero ella no le creyó. Su padre, quien tampoco le creyó, pensó que solo quería llamar la atención, así que comenzó a aplicar una disciplina cada vez más agresiva sobre el pequeño de 9 años, pensando que así lo haría más hombre. Walt ni siquiera había cumplido 10 años y ya había sido vestido como niña por su abuela, castigado por sus padres por algo que no fue su culpa, abusado sexualmente por su tío en más de una ocasión, golpeado y humillado constantemente por su padre, llamado mentiroso por aquellos que se suponía que debían defenderlo, y después de todo esto, la disciplina solo se hacía cada vez más dolorosa. No puedo imaginar lo terrible que puede ser para alguien vivir así sus primeros años en este mundo. Walt cuenta que cuando su padre le gritaba y lo golpeaba, se tiraba al suelo a llorar y a gritar, hasta que un día decidió que iba a guardar silencio porque pensaba que esta sería una mejor manera de defenderse. Se mentalizó a que sin importar qué tan fuerte lo golpeara su papá, él no iba a llorar ni reaccionar. Su manera de enfrentar el dolor fue que de pronto quería ser mejor que todos en todo. Se hizo más competitivo y agresivo. Quería silenciar ese lado femenino que había surgido cuando a su abuela lo vestía de niña y cuando su tío abusaba de él. Sin embargo, aunque por fuera intentara crear esta imagen de macho, en su mente había una gran confusión. ¿Quién soy? ¿Soy niña? ¿Soy niño? ¿Por qué mi tío abusó de mí? ¿Por qué mi papá me golpeaba? Pero decidió ignorar estos pensamientos por miedo a lo que pudiera suceder si pedía ayuda. Y así lo hizo durante la siguiente década. Creció, fue a la universidad y consiguió un certificado en dibujo para trabajar en la industria aeroespacial. Era tan bueno en lo que hacía que a los pocos años se convirtió en ingeniero de diseño para las misiones espaciales de Apolo. Luego conoció a una joven en un grupo de solteros de la iglesia y a los 2 años se casaron. Pero Walt seguía teniendo una lucha interna y se lo confesó a su esposa. Así que iban a conferencias de pareja y de familias en la iglesia, pero aún así seguía luchando. Lo que había sucedido en su niñez seguía siendo muy real en su mente. Y su lucha mental era tan grande que cuando no había nadie en su casa, se vestía de mujer, tal como lo hacía de niño con el vestido de su abuela. Comenzó a salir a escondidas vestido de mujer para embriagarse, pensando que esto calmaría sus pensamientos. Walt tenía una esposa y 2 hijos que lo amaban y era exitoso en su trabajo, pero se había convertido en un travesti alcohólico a escondidas de su familia. El secreto de su abuela continuaba bien guardado, y es que lo que había sido plantado en su mente de niño seguía muy presente y no podía escapar de esta gran confusión. Aunque sabía que estaba mal y quería ser libre de estos pensamientos, se rehusaba a pedir ayuda porque pensaba que al contarle a alguien podía ocasionar un gran problema para su familia. No quería hacerle daño a su esposa y a sus hijos, pero más que nada no quería volver a sufrir como cuando era un niño. Y así fue durante un tiempo hasta que a sus 39 años un día escuchó sobre los transgénero, personas que teniendo el sexo incorrecto se sometían a una operación para cambiarlo. Walt pensó, quizás ese es mi problema, quizás no debí ser hombre. Él tenía el dinero para acudir con el mejor especialista en casos transgénero del mundo. El Dr. Walker sabía cómo diagnosticar a estos pacientes y qué tratamientos darles en caso de que fueran candidatos. Así que fue a una cita con el doctor, quien le dijo, Walt, lo que tú tienes se llama disforia de género. Necesitas someterte a una operación para cambiar
cambiar de sexo y comenzar a tomar hormonas para convertirte en mujer. Sé quién puede operarte, el Dr. Stanley Bieber en San Francisco. Él es un pionero y el mejor en este tipo de operaciones. Pero Walt no esperaba que el diagnóstico fuera tan rápido, así que le pidió tiempo para procesar todo. En la siguiente cita quiso ser honesto y explicarle al doctor todo lo que había sufrido en su niñez. Pero para su sorpresa, la respuesta del doctor solo fue darle la noticia de que había llegado su carta de aprobación para su cirugía. Sí, Walt, gracias por contarme tus traumas, pero ahora sí, felicidades, aquí tienes tu carta para poder convertirte en mujer. No intentó ayudarlo de ninguna otra forma ni le recomendó ayuda psicológica para superar sus traumas. Solo le dio una carta que le otorgaba el permiso para operarse y cambiar de sexo. Walt guardó la carta durante 2 años hasta que su confusión era tan grande que le dijo a su esposa que tenía que cambiar de sexo y le pidió el divorcio. Y pensando que por fin sería libre y feliz, se operó y cambió su nombre a Laura Jansen. Pero lo único que logró con esta decisión fue destruir su vida. Su esposa e hijos quedaron devastados, lo despidieron de su trabajo y para los pocos meses ya era un vagabundo viviendo en un parque. Y ahora ya no solo estaba confundido, sino que comenzó a llenarse de pensamientos suicidas. Un día un viejo amigo lo vio en el parque y se apiadó de él, así que quiso ayudarlo y le recomendó ir con un muy buen líder espiritual que además era psicólogo. Él aceptó y este líder lo recibió en su casa junto a su familia para comenzar a tratar con él. Walt cuenta que jamás lo hicieron sentir mal y que incluso aunque sabían que era hombre, lo llamaban Laura porque él se había presentado con ese nombre y además su aspecto era de mujer. El psicólogo era un líder en la iglesia, así que lo presentó con la comunidad y todos lo recibieron con mucho cariño. Finalmente el psicólogo había generado la confianza suficiente para que Walt le contara su historia. Le platicó las experiencias traumáticas que había vivido cuando era niño, el vestido de la abuela, el abuso del tío, los golpes de su padre. Le contó sobre su alcoholismo y sus luchas mentales en cuanto a su identidad. Y poco a poco fueron trabajando mientras Walt seguía siendo Laura. Su primer objetivo era ser libre por completo del alcoholismo mientras trabajaban en su identidad. Y aunque hubo avances, Walt tuvo una recaída muy fuerte y terminó en un centro de rehabilitación. Al salir después de unos meses, aún con la identidad de Laura, consiguió trabajo como enfermero en un hospital. Fue ahí donde conoció a un psiquiatra que quiso ayudarlo porque se dio cuenta que la lucha mental de Walt se trataba de un desorden psicológico. Así que el doctor lo envió a un centro psiquiátrico donde trataban con casos específicos de trastornos mentales. Fue ahí que tras varias terapias, Walt fue diagnosticado con desorden de disociación. La doctora le dijo: Walt, tus experiencias traumáticas de niño desarrollaron en ti un trastorno de disociación. No son personalidades múltiples, pero es algo parecido. De niño tú no querías ser quien eras. El niño abusado sexualmente, golpeado por su papá, vestido como niña, llamado mentiroso por su madre. Tú no querías ser ese niño. Y al no estar feliz con tu identidad, tus traumas construyeron otra identidad en ti. Fue con más psiquiatras y todos le dijeron lo mismo. Walt solo lloraba y pensaba: ¿por qué el doctor que me operó no me dijo nada si yo le conté todo lo que me había sucedido? En 1991 comenzó a trabajar con un terapeuta en su recuperación. El psicólogo lo ayudó a ir a sus heridas una por una. Heridas, sufrimiento, abuso sexual, cada una de las experiencias que le causaron dolor. El terapeuta creía en Dios, así que un día, después de haber anotado todas estas malas experiencias de Walt en una hoja, le dijo: vamos a quemar esta hoja y después vamos a orar a Dios. Walt pensó: me parece muy bien el simbolismo, pero no sé qué tanto me pueda servir hacer esto. Pero entonces quemaron la hoja como una representación visual y simbólica de lo que querían lograr. La hoja quemada representaba que en la mente de Walt aquellas experiencias traumáticas ya no tendrían poder sobre él. Y aunque para Walt era mero simbolismo, dice que después, cuando comenzaron a orar, tuvo una visión de un bebé que estaba solo y de pronto se dio cuenta que era él mismo. En su visión vio los pies de alguien que se acercaba caminando al bebé. De pronto se dio cuenta que quien se acercaba era Jesús, que llegaba y tomaba al bebé en sus brazos. En ese momento Jesús dijo: Walt, conmigo estarás a salvo para siempre. Desde ese día Walt dejó de ser Laura y su vida quedó restaurada. En el 91, después de haber vivido como mujer por 8 años, se sometió a una cirugía de destransición. Hoy tiene 32 años viviendo como hombre, sobrio, y 26 años casado con su esposa Casey. Su vida es un ejemplo de que las semillas que se siembran en nuestra niñez pueden echar raíces de maneras que no comprendemos hasta más tarde en la vida. Estas raíces se pueden manifestar en una turbulencia interna que tiene el poder de gobernar la vida de una persona. Por eso es tan importante cuidar a los niños, el ejemplo que les damos, las personas con las que conviven y lo que se les enseña en la escuela. Hoy en día Walt tiene más de una década ayudando a la gente que está pasando por
lo mismo que él pasó un día. Su organización, Sex Change Regret, ha ayudado a cientos de personas en alrededor de 180 países. Él cree firmemente que con el tratamiento psicológico adecuado y fe en Dios, estas personas pueden sanar como él lo hizo. Walt está completamente convencido de que la disforia de género es un trastorno psicológico que se puede tratar. Las personas que padecen esto no necesitan operarse ni tomar hormonas, necesitan la ayuda clínica apropiada para sanar. Amigos, si cambiar de sexo fuera el tratamiento acertado y la manera más sencilla para que estas personas sean felices, ¿por qué entonces más del 80% de esta gente piensa en suicidarse durante la primera década después de su operación? Pero dime tú, ¿qué piensas de esto? Esto está en mi fanpage de Facebook, ernestorosas.mx. La persona que estuvo relatando esta historia impactante, Samuel Adrián, también lo pueden buscar ahí en Facebook. Yo puse, ahora sí que Esta película está sacudiendo a Hollywood y a los medios de comunicación. Lo compartí en mi historia. Y bueno, pues ahora vamos a seguir con la clase. Es impresionante lo que vimos ahorita de esta historia de esta persona. Déjenme poner, ahí está. Estábamos hablando precisamente del subconsciente. Vamos a regresar. Fíjense los efectos de los traumas de la niñez. Perdón, me puse mi gorra porque me molesta mucho la luz que está aquí de frente y me lloran los ojos y me incomoda. Por eso me puse la gorra para no vayan a... Ahora sí que, ¿por qué se puso la gorra, Ernesto? Es por eso. Y pues bueno, aquí estamos viendo algunos resultados: fracasos en la escuela, depresión, ansiedad, baja autoestima, enfermedad crónica física, conducta violenta, impulsos sexuales perturbadores, pues en fin, todo esto guardado en el subconsciente. Y vimos la historia de este personaje como ahora sí que de alguna manera la abuela le inculcó el ser mujer y pues los niños inocentemente pues creen todo, absorben todo, y es por eso tan importante. Fíjense, aquí viene el punto. Cuando hay ausencia de padres en el crecimiento de los hijos y que se encargan a otras personas que te los cuiden, la pregunta es, ¿qué es lo que le están sembrando en el corazón de ese niño, en el subconsciente? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué es lo que oyen? Y todo eso se está metiendo en la mente de los niños y pues se guarda en el subconsciente. Por eso el punto es de que cuando los padres son ausentes, papá y mamá salen a trabajar los dos y dejan todo el día a los hijos. La pregunta es, ¿con quiénes pasan tiempo? Decía la persona que relató la historia, que es importante cuidar a los hijos, estar pendiente con quiénes están, qué influencias están recibiendo. ¿Por qué? Porque puede haber consecuencias a la larga con el tiempo. Y pues bueno, una de las cosas que he escuchado de amigos, empresarios, dice, empecé a tener un negocio, a construir un negocio para dejar de ser un padre ausente, para dejar de ser una madre ausente, para poder pasar más tiempo con mi familia. El tiempo es tan importante. Vamos a ver ahora otra historia que te voy a platicar, un veterano de guerra. Fíjate, qué cosas pasan estas personas en la guerra, todo lo que pudieron vivir. Este veterano de guerra fue herido por cañoneo en una batalla. Entonces, todo lo que él pudo vivir de joven, el cañoneo, la herida, ver a sus compañeros morir, explotar bombas acá, granadas, lo que es una guerra, como hemos visto en las películas. Entonces, dice que una ocasión ya estando adulto, como vemos en la fotografía, no es precisamente este personaje, pero estamos para tener una idea, iba caminando y de repente oye un escape, de esos escapes que parece que son balazos, que le falta afinación. Entonces oyó el escape del auto muy, pero muy ruidoso y se tiró al suelo, al piso, buscando un rifle para cubrirse, pero pues no había un rifle. O sea, de inmediato
tuvo una reacción que fue impulsada por el subconsciente. Es decir, que sin pensar, el mecanismo de protección actuó buscando la supervivencia. Entonces, los traumas del pasado se hacen presentes en pocos minutos. En ese momento puedes vivir el dolor que a lo mejor sufriste hace 10, 15, 20 años o hace 3, 4 años. O sea, no necesariamente tienen que ser muchísimos años. El trauma está guardado en el subconsciente como lo estábamos viendo. Entonces, nosotros necesitamos la defensa mental, la defensa de la mente para promover el diario vivir y sobre todo cuando afloran esos traumas. Este ex soldado, este veterano, utilizó la defensa llamada disociación, que es lo que hablaba el caso de este niño que lo vestían de niña y bueno, que se operó y luego se arrepintió y volvió a ser hombre. Había un problema que los psiquiatras le llamaron la disociación. Esta disociación era para olvidarse del terror del campo de batalla y eso, pues que no lo dominara en su vida. Entonces, la disociación es para olvidarse de un terror, de un trauma, de una herida, de algún dolor. Es para eso sale la disociación. ¿Qué es la disociación? Pues miren, es precisamente un mecanismo de defensa inconsciente por el cual se separa una idea de su efecto acompañante. Entonces es separar ahora sí que una idea de ese efecto acompañante que trae esa idea. Se produce en función de la defensa de la mente contra estímulos que son percibidos a un nivel consciente o inconsciente en un momento especial de crisis. Es lo que yo les decía hace un momento. Precisamente es cuando hay una crisis, es cuando se detona, es cuando sale la información que está ahí guardada, ese trauma que está ahí aparentemente olvidado, pero que está vivo, está latente y que ¡fum! Aflora en alguna crisis. Me acordé ahorita precisamente de un caso de una mujer que decía que cuando pues le pegaba a sus hijos, ahora sí, literalmente pegarles, cinturonazos, en fin, por alguna travesura que hicieran los hijos, dice que les pegaba y les pegaba y les pegaba y les pegaba y como que perdía el control. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, dice, yo no sé qué me pasa. Pues bueno, platicando este caso a mí me tocó atender hace muchos años y explorando su desarrollo, su vida, se encontró que a la edad de 12 años había recibido una fuerte paliza en el campo. Su padre le había dado una fuerte paliza que casi la dejó inconsciente porque pensó que había tenido un encuentro sexual con un joven, cosa que no pasó así, pero no investigó ni nada, sino se fue por el chisme, lo que haya sido, y le dio una fuerte paliza que la dejó inconsciente. Esa trauma, esa herida emocional quedó grabada en el subconsciente y precisamente cuando había una crisis brotaba esa cuestión y por eso empezaba a golpear, a golpear, a golpear, a golpear y como que perdía el control. Algunos síntomas clásicos de este tema llamado disociación puede ser la amnesia, sonambulismo, las fugas, o sea, es una tendencia impulsiva o andar, a correr, ¿sí? Empezar a correr, a correr, a correr, a correr. También puede haber casos de personalidad múltiple, es decir, no necesariamente la disociación son una personalidad múltiple, puede llegar a pasar el caso. Y como decíamos, la amnesia, el sonambulismo, que todos estos puntos del sonambulismo también a veces está relacionado con cuestiones espirituales, pero ahorita no es el caso. El mundo espiritual, pronto vamos a ver algo interesante en su momento sobre el mundo de los espíritus. Y pues bueno, ahorita me acordé por la cuestión del sonambulismo. Y pues bien, todos estos síntomas son clásicos,
de la disociación. Lo repito, amnesia, sonambulismo, las fugas, es decir, querer salir corriendo, no sabes ni por qué, pero corres, y la personalidad múltiple. El cerebro está la parte derecha, lo que sentimos, la parte donde está la intuición, y lo que pensamos en la izquierda. El área de la alegría, el gozo, pues está precisamente en el lado derecho. Nosotros somos criaturas de alegría, somos criaturas de gozo. Significa de saltar, el placer, el regocijo, ¿sí? La cuestión de la alegría, el gozo tiene que ver con las relaciones, ¿sí? Es algo relacional con otras personas, el interactuar, relacionarse, eso ayuda a generar el gozo. Entonces significa que si alguien está feliz, pues es porque está feliz porque está contigo, ¿sí? Y eso se transmite. Ahora, nuestro cerebro fue diseñado para operar bajo el control de la alegría, del gozo. Así fue diseñado. Entonces, nuestras vidas desean estar llenas de relaciones que nos llevan al gozo, a la alegría. Es decir, cuando dices, me voy a reunir con mis amigos y ya estás esperando el momento para reunirte con ellos, esa alegría que te está generando en tus emociones, y ya cuando estás al lugar, la cita, la comida, la carne asada, lo que sea, estás contento, riendo, jajaja, porque son personas que generan esa alegría. Pero pues también hay personas que no te generan alegría, ¿ok? Los bebés, fíjense que tan hermosos ellos, ellas, ¿sí? El bebé, pues aquí vemos bebé experimentando alegría, vemos sus caritas, ¿sí? Sonriendo, su dientito, tan hermosos ellos y ellas. Entonces, los primeros 6 semanas que el bebé aterrizó en esta tierra, que nació, pues hay vínculos de gozo, por ejemplo, el gusto, el olfato, la temperatura, todo eso le genera, no le puede, le genera alegría, le genera gozo. Cuando tiene frío y llora, pero lo abrigas y se queda tan tranquilo y hasta cambia su rostro. Las segundas 6 semanas de nacido, el tacto produce todo, ahora ya está produciendo más gozo, más alegría. A los 3 meses, las áreas visuales del cerebro maduran ya, entonces los ojos introducen la mayor cantidad de alegría y de gozo. Ya los ojitos del bebé, pues ve a alguien y pues bueno, y si ese alguien también está sonriendo, ¿y cómo está el bebé? Y le empiezas a hablar, pues también responde con sonrisa. Ya a los 12 meses el bebé, pues ya está más grande, ¿verdad? Ya quizás muchos, si es niña, ya está caminando seguramente. Los niños a veces es el año y todavía no caminan, y siempre las mujeres más adelantadas, ¿verdad? Entonces, a los 12 meses, oír tonos de voz introduce mayor cantidad de alegría, de gozo, se fortalece el cerebro en esa área derecha, el área de la alegría. El cerebro debe estar fuerte en esta área de alegría para poder aprender a regresar a la alegría cuando hay emociones desagradables. Entonces, por eso los bebés, cuando aprenden esta área de la alegría con sus padres, pasando ese tiempo, pues cuando pasan en algún momento de temor, enojo, vergüenza, humillación, desesperanza, en fin, alguna emoción desagradable, como ya aprendió lo que es la alegría, pues ahora también aprenden a regresar a esa área de alegría. Es algo natural, algo, ahora sí que así fuimos diseñados. Ahora, a los 15 meses se acciona la facultad de sentir temor y enojo. El bebé no ha aprendido todavía a regresar a esa área de alegría, está en ese proceso. Desde los 12 meses empieza a aprender a cómo regresar a ese estado de alegría, de gozo, ¿sí? A los 18 meses, el centro de alegría, de gozo, hace un círculo alrededor de los centros emocionales y forman una personalidad con ellos. Entre los 24 y 36 meses, ya el niño, ese bebé ya
ya creció, ya está más grande, ya explora, ya camina, el cerebro registra nuestras circunstancias y entornos de acuerdo con el tiempo, el lugar, ¿sí? Y las reacciones de ese entorno donde se mueve. Esto se conoce como memoria consciente. Entonces, los estados gozosos de alegría constituyen la raíz de todo desarrollo humano. Es tan importante eso, y no nada más en los bebés, sino también en nosotros ya adultos. Los bebés también buscan los ojos que los miren con alegría. Yo les decía, los miramos con alegría y pues los bebés ya en los primeros 5 o 6 años, hay muchos bebés que pueden ver el aura de la persona, su color, lo que están transmitiendo, la energía que traen. Hay muchos bebés que lo ven. Hay bebés que ni conocen a la persona y sonríen con esa persona. Pero hay otros casos donde que tampoco la conocen y les da miedo. Algo ven, ¿verdad? Entonces, ya hablando de 24 o 36 meses, pues esto todavía es son más sensibles ya con la vista, ¿sí? Los bebés buscan ojos que les miren con alegría. Si no ven alegría en el rostro de la mamá, pues se llena de miedo. Si está junto a su padre que tiene temor o está enojado, pues aprende a esperar amenazas. Entonces yo les decía, ¿qué tan importante es esto? El pasar tiempo en esos primeros años, pasar tiempo con estos bebés que están creciendo y poderles transmitir esa alegría. A medida que crezcan, las personas que nunca recibieron vínculos de amor, pues están siempre buscando a alguien o algo que los haga sentir mejor. Pero el problema está que puede caer en las drogas, sexo, querer tener poder, en fin, las relaciones abusivas, el dinero, todo esto hace que pues lo busquen, que lo estén buscando. ¿Por qué? Porque piensan, como no recibieron amor, quieren cubrir esa ausencia de amor con todo lo que acabo de mencionar. Entonces, si el gozo no se fortalece, esa alegría no se fortalece, entonces el cerebro no se desarrolla bien y no alcanza su madurez. Hay síntomas de debilidad del cerebro cuando no alcanza su madurez por falta de ese vínculo de la alegría, del gozo. Podemos ver las personas con ansiedad, depresión, síndrome de falta de atención, desórdenes alimenticios, en fin. Todo esto conduce a desórdenes de personalidad obsesivo-compulsivo, incapacidad de mantener esa alegría, ese gozo. El bebé debe descansar. Necesita estar con su mamá para descansar sin miedo, sin temor. Eso también le ayuda a desarrollar la alegría, el gozo. Nosotros debemos aprender a regresar a esa alegría después de sentir emociones negativas que nos abruman, que pueden generar incomodidad, incluso miedo. Entonces tenemos que aprender a regresar al estado de alegría. Vamos a hablar ahora de precisamente de los traumas tipo A. La vez pasada solamente los mencioné. Por ejemplo, la ausencia de experiencias buenas y necesarias. Esto genera traumas tipo A. Las experiencias buenas nos dan estabilidad emocional. En los traumas tipo A surgen los sentimientos dolorosos cuando la persona ve lo bueno que ha estado ausente. La ausencia del amor del padre causa dolor y lo puede llevar a la soledad cuando ve o le da otra persona el cariño que no le han dado. Entonces, fíjense, lo que es precisamente la ausencia como dice ahí, de experiencias buenas y necesarias. Por ejemplo, una niña con la falta de un padre cariñoso puede llevar a desconfiar de los hombres. Cuando vemos casos, yo no digo que todos son así, pero en gran parte cuando una dama se expresa mal de los hombres, que todos los hombres son así, que no sé, puede ser por una experiencia que haya pasado, o sea, de una mala relación con una pareja, o puede ser también con cuestiones del padre, ¿ok? Como les dije hace un momento, esa niña con una falta de un padre cariñoso, pues puede desconfiar de los hombres. Ahora, estas personas cuando se les demuestra cariño, la herida surge
y es un gran impedimento en el desarrollo de una relación sólida. Y en el caso, yo como terapeuta de matrimonios, de parejas, por muchos años, por eso siempre trabajo por separado, primero la mujer, luego el hombre, o sea, en una cita de terapia o de mentoría, yo le llamo mentorías, pues bueno, en el tiempo que contratan, pues se ponen de acuerdo quién va a pasar primero y quién pasa después. No los trato juntos, porque perdemos tiempo. ¿Y por qué los separo? ¿Y por qué trabajo por separado? Precisamente es para ver qué hay de manera individual en su interior, qué traumas puede venir trayendo la mujer o el hombre, o los dos. Y si los dos traen traumas que no han resuelto, entonces se casan dos traumados totalmente con sus maletas llenas de traumas y se agarran a maletazos con sus traumas, es precisamente porque no los han resuelto y surgen con alguna crisis, pueden surgir todo lo que está guardado en el subconsciente. Entonces, como yo les decía, a estas personas, cuando se les demuestra amor a alguien que tuvo ausencia de amor, pues la herida puede surgir y puede ser un impedimento a que haya una relación sólida, totalmente. Estos traumas precisamente afectan seriamente el cerebro del lado derecho, donde se manejan las emociones fuertes. Entonces, el alma se dedica principalmente a las emociones, cuando estamos hablando de algo muy interno. Entonces, los traumas tipo A fracturan el alma, fracturan esas emociones. Por eso nosotros estábamos diciendo hace un momento que necesitamos, pues, esa interacción con otras personas donde amamos y nos aman. Entonces, la recuperación del trauma tipo A, se necesitan relaciones de amor perdurables, que estén disponibles para superar los sentimientos negativos. Es más fácil recordar los traumas tipo A que los tipo B, que ahorita más adelante lo vamos a ver. El trauma tipo A dañan las emociones. Entonces, pues cuando tenemos un círculo de amigos, de familiares, de los padres, en fin, donde hay ese fluir de amor, esa interacción de alegría, por supuesto que ayuda mucho, mucho. Por ejemplo, ejemplos de traumas tipo A. No haber sido valorado y celebrado por los padres por solo hecho de existir. También, bueno, aquí en este punto, hablando de no valorar al personaje, que son los hijos, la hija, el hijo, a veces valoran porque hizo cosas buenas, porque logró una meta y ahora sí lo quiero y lo adoro, ¿no? Pero si no, como que lo discriminan. Ese es uno de los errores que podemos llegar a cometer nosotros los padres. Algo que yo he llegado a decir a mis hijos es, yo los amo, no por lo que hagan, cosas buenas o malas, te amo porque haces cosas buenas o no te amo porque haces cosas malas. No, yo te amo porque eres mi hijo. Yo te amo porque eres mi hija, independientemente de lo que hagas. ¿Sí? Ya lo que tú hagas, ese es tu asunto que pues vas a confrontar y vas a resolver. Entonces, el no haber valorado y celebrado por los padres, por el solo hecho de existir, de que son nuestros hijos, que están ahí, que están aquí ahora, ¿verdad? También otro punto, no haber tenido la experiencia de deleitar la relación. Y esto es una de las cosas de los padres ausentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque estén bien cuidados con alguien o puedes contratar una nana o alguien que cuide y le pagas y porque ganas mucho dinero y puedes pagar, sí, sí, pero jamás ahora sí que esto no se compara con lo que es un padre, con lo que es una madre, ¿sí? Y por eso el no haber tenido la experiencia de deleitar, ¿qué? Un abrazo, el deleitarse, comer un helado junto con su padre, junto con su madre. También el simplemente deleitarse. El también no tener un padre o madre que se toma el tiempo para comprender quién es uno, animándonos a compartir quiénes somos, qué pensamos, qué sentimos, cuál es tu proyecto de vida, el platicar. Aunque hay casos de hijos que se cierran y tienen una coraza, están en un búnker impenetrable,
pues bueno, lo único que hay que hacer es amar y esperar con el tiempo a que ese búnker se deshaga. Amar, amar, porque a veces, por más que intentas y le buscas a ver en un huequito, a ver en ese búnker donde se han encerrado, ese búnker impenetrable, bueno, y no le encuentras y ya intentaste esto, ya intentaste acá y no le encuentras por dónde, pues bueno, el amor al paso del tiempo es como esa gotita que cae sobre una roca. Y no es precisamente que la gota tenga un líquido, un contenido químico que parte de la roca, no. ¿Por qué se parte la roca? Se parte por esa constancia, con esa constancia que permanece esa gota y y pasan los días, pueden pasar los meses, los años, hasta que se va abriendo, 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 hasta que se parte. Así es el amor. Así debemos nosotros usar esa estrategia del amor. El amor no hay nada que lo pueda resistir, nada absolutamente. También no haber recibido grandes cantidades de nutrición física no sexual, ¿ok? El abrazo, la caricia, el beso. Por ejemplo, faldas donde uno puede sentarse, hablando de mamá, brazos que nos sujeten, mamá, papá, la disposición de dejarnos ir cuando estamos satisfechos, es decir, que nos están abrazando, estamos en sus piernas, de papá, de mamá, y cuando ya quedamos satisfechos de esa carga energética a través del abrazo, del apapacho, del beso, y ya se quieren bajar y seguir, soltarlos, ¿sí? Pero es tan importante eso. 5 dice no recibir el alimento, vestido, refugio, atención médica y dental adecuados. Es decir, que tienen muy, muy abandonados a los hijos, totalmente. También no recibir instrucción para hacer las cosas, las que son difíciles, cómo hacerlo, resolver problemas, desarrollar perseverancia, desarrollar recursos y talentos personales. O sea, enseñarles a vivir, no nada más mandarlos a la escuela y una buena escuela, para eso estoy pagando esta escuela que me cuesta mucho dinero y sí, sí, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que puedes pagar. O si es federal, pues yo estudié en escuelas federales, todas, desde del kinder hasta mis carreras, todo. Entonces, lo demás depende de uno si tú quieres estudiar y a prepararte más, ¿no? En el caso, como dice aquí, no recibir instrucción, es cuando nosotros, los padres, no enseñamos a los hijos a vivir la vida, ¿sí? A defenderse, a cómo enfrentar las cuestiones que pasan en la vida, cómo o verlas, cómo resolverlas. Enseñarles a vivir, ¿ok? El trauma, ahora vamos, esto es puntos de ejemplos del trauma tipo A. Ahora vámonos a los traumas tipo B, ¿sí? Experiencias negativas, como en el caso que vimos del video al comienzo de la clase, bueno, a la mitad de la clase casi, de este niño que lo vestían de niña y cosas así. Los traumas tipo B son experiencias negativas. Estos traumas afectan el área de la memoria y se identifica como una fractura de la mente. Ya estamos hablando cuestiones mentales. La persona no puede volver a la alegría, al gozo, si no resuelve los sentimientos y pensamientos que generó ese trauma. O sea, no pierdas de vista la historia que escuchamos, ¿sí? Que nos relataron. Entonces, no olvides esa historia, cómo, de qué tipo de trauma. De hecho, te invito a que analices la historia con qué tipo de trauma es, si es tipo A o tipo B, o de las dos. Ahora, la amnesia protege a la persona de recordar toda esa cuestión. Yo les decía, no te acuerdas, pero de repente hay una crisis y ¡pum! Brota esa cuestión, como en el caso de la mujer que golpeaba a sus hijos y perdía el control, este veterano de guerra que escuchó el escape y se tiraba al suelo buscando el rifle para defenderse. En fin, en algún momento de crisis, pues brotaba todavía esa experiencia. Entonces, es uno de estos de mecanismos defensivos, ¿sí? Que surge y empieza ahora sí que en acción después de los 3 años de edad. Es decir, la amnesia de no recordar lo que tú viviste, ese trauma, empieza a funcionar en el cerebro a partir de los 3 años.
a los 3 años de edad. Entonces aparece en la memoria un punto vacío y la persona pues no tiene presente la experiencia traumática, como en el caso que les hablaba de la mujer que le dio un cassette y que al escuchar la conferencia y los ejemplos, su subconsciente se abrió y soltó una experiencia que vivió a los 8 años, ¿ok? Una experiencia traumática. Entonces, la amnesia elimina la memoria temporalmente, pero puede ser recordada más tarde. Vamos a ver, un trauma tipo B no sanado interrumpe la vida de una persona. Vamos a ver una historia aquí, un caso, ¿sí? El ejemplo de Elisa. Les presento a Elisa, ahí está. Recuerden que las fotos que yo pongo son simplemente una foto que me encontré ahí en Google, pero para que veamos y tengamos una idea. Este personaje se llama Elisa. Elisa echó de la casa, o sea, ¿cuál fue el caso? Que echó de la casa a su esposo por un error y le puso fin a la relación en un minuto de arrebato. O sea, no hubo nada que resolver, nada y ¡pum! Se acabó y adiós y ¡pum! Explotó todo en un minuto de arrebato. Vamos a analizar a fondo este caso. Entonces, ¿cuál es el caso? Pues Elisa echó fuera de la casa al esposo por un error, pues se arrebató y vámonos a la fregada, váyase, lo corrió. Este análisis vamos a ver que el padrastro precisamente de Elisa, una noche la molestó en su habitación con toques sexuales. Empezó a tocar la pierna, tocó su vulva, en fin, toques sexuales. La memoria continuó surgiendo y recordó precisamente cuando estaba recibiendo ayuda, Elisa, que su reacción fue rabia. Estaba furiosa y se lo dijo a su madre lo ocurrido. Su madre echó de la casa al padrastro y la relación terminó ahí mismo. Ahora, fíjense, chequen el dato. ¿Qué fue lo que vivió? Ella, de alguna manera, fue un abuso. ¿Por qué? Porque aunque no hubo penetración ni nada de eso, pero fue un abuso a su privacidad, en su privacidad sexual, la tocaron, en fin. Se lo dijo a su madre y su madre, bueno, qué bueno, porque hay casos donde no les creen a los hijos, y su madre corrió de inmediato al padrastro. ¡Pum! Ahora, ¿qué pasó cuando Elisa tuvo una situación con el esposo, que no fue el mismo caso, fue un error X? Entonces, la herida no sanada, que estaba aparentemente en el olvido, pues era un pasado activo que se accionó y generó sentimientos intensos. Entonces, la herida no sanada de Elisa había permanecido en el subconsciente hasta el grave error de su esposo. Entonces, esto generó sentimientos muy intensos cuando se activó. El error de su esposo pues estaba relacionado con la conducta que había tenido, ¿sí? Eh, pues la conducta del esposo, que no fue una buena conducta, o sea, tampoco estamos diciendo que el esposo no hizo nada grave, no, no tuvo una buena conducta, entonces, como les tuvo una mala conducta y su padrastro tuvo una mala conducta, pero en el área sexual, entonces reaccionó Elisa, ¿sí? Y pues por eso fue correr. ¿Por qué? Porque su madre fue lo que hizo. Había algo también en la memoria, hizo lo mismo. Entonces, cuando empezaron a ayudar a Elisa en esa terapia, ayudarle a entrar, conocer sus emociones, a sanarlas, entonces, esa reacción fuerte ya no interrumpía pues la relación con su esposo, ¿sí? La crisis activa las heridas no sanadas y te hacen perder el control, ¿sí? Son como unas bombas que pisas y ¡pum! Y pierdes el control y puedes, como en el caso de la mujer que golpeó a sus hijas y a sus hijos y les daba cinturonazo y perdía el control, ¿sí? Porque ella vivió algo en su niñez, en su adolescencia. En el caso de Elisa también surgió el correr de inmediato, no buscar una solución, no, te me vas, ¿no? Entonces, el trauma tipo B,
Es perjudicial por su presencia como un pasado activo, que aparentemente está olvidado, pero que sus efectos están precisamente en el presente, que se activan ante una crisis. Por eso no hay que descartar los traumas menores, ¿sí? Porque es como evitar la verdad, ¿sí? Aunque duela, ¿sí? Hay que confrontar. Y pues que esto va a dar la oportunidad de poder sanar. Cuando se evita la herida y no quererla confrontar, es, ahora sí, y no se elimina, es precisamente vivir con toda esa carga emocional no sana y que pues puede traer consecuencias muy graves. Por ejemplo, vamos a entrar con ejemplos de traumas tipo B. Abuso físico, incluyendo cachetadas, tirar del cabello, sacudidas, puñetazos, hacerles cosquillas al niño hasta que está histérico. Eso peligro, ¿eh? A veces juegan con los niños y les hacen cosquillas. Es tan peligroso eso, pero tan peligroso, que pueden causar un trauma. Cualquier paliza que sea violenta, dejando marcas, moretones, cicatrices emocionales, pues imagínate, ahí ve el dibujito papá que quiere golpear al hijo y después vemos ahí una foto de un niño golpeado en la cara, ¿sí? Pues bueno, traumas tipo B. También el abuso sexual como el que sufrió en la historia que vimos del que hombre que se hizo mujer transexual, en fin. El abuso sexual incluyendo el contacto físico, como en el caso de Lisa, en formas inapropiadas, besos, abrazos sexuales, incluso relaciones sexuales ya cuando hay penetraciones, también el sexo oral, el sexo anal, exhibicionismo o que uno de los padres comparta con el niño sus experiencias sexuales. Todo esto son traumas tipo B. Abuso verbal, apodos, hirientes. Es tan malo hablar a los hijos por apodos. Tienen un nombre, hay que hablarle por su nombre. Y espero que esos nombres no sean nombres que traigan calamidades a sus vidas, como Dolores. O sea, ¡ay, Dolores! Pues imagínate, las Dolores que yo he conocido han tenido una vida de dolor, pero muy intensa. De ser abandonado por uno de los padres. Hay niños que se sienten abandonados o niñas. Cuando digo niños es de los dos géneros, que se sienten abandonados porque están trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y aunque están en una jaula de oro, no les falta nada, pero se sienten abandonados. También la tortura, el abuso en rituales satánicos, esto trae traumas tipo B. Y presenciar el abuso de otra persona, esto también es traumas tipo B. De hecho, la película que les compartí en Telegram, y la puse también en Facebook, ernestorosas.mx, Sonidos de Libertad, pues habla precisamente de esa trata de niños, de esos abusos, y pues imagínense todo esto, pues ha traído en esos niños que lamentablemente han sufrido esto, pues son traumas tipo B. Ahora, muchos de los traumas tipo B, pues precisamente hay que buscar ayuda con un consejero, con un psicólogo, con un terapeuta, para ya cuando la persona está consciente, tiene una memoria consciente, pues poder enfrentar y confrontar esa ayuda. Ahora, es necesario, se recomienda en casos de sea una mujer o sea un hombre, que se sane la herida, pero que pueda estar alguien ahí si es un hombre, pues su esposa, si es la mujer, su esposo, en fin, para apoyarse, porque si no se sana, dice ahí, es necesario recordar y sanar la herida para que no siga ulcerando. Entonces, es importante ese punto. Por ejemplo, ejemplo de sanidad para las heridas. Carlos es otro caso, es otra historia. Carlos lo animaron que buscara ayuda. Él pasó un trauma en su niñez. Entonces, la presencia de su esposa, pues era esencial como su compañera de terapia en cada sesión, porque no, esa sanidad emocional de esos traumas no es en una sola sesión. Se tiene que trabajar varias sesiones dependiendo del caso. Entonces, en el caso de Carlos, su esposa
lo acompañó en cada una de esas sesiones. Ella era la única persona que podía darle lo que el corazón de Carlos necesitaba. Carlos pensaba que no era digno de disfrutar una buena comida en un restaurante. ¿Y por qué sentía eso? Pues precisamente Carlos arrastraba varios miedos. La oscuridad, las arañas, el ser encerrado en un ropero o closet, miedo al amigo de su madre, miedo a su madre también. Al hablar del amigo de su madre, pues era su amante. Entonces, Carlos recordó episodios cuando tenía 4 años de edad. Estamos hablando del caso de un trauma tipo B, ¿sí? Y conocido como abuso de niños. Fue un alivio expresar en palabras los eventos terribles que Carlos había sufrido, ese dolor que pasó durante años. Luchaba con los temores que pues no merecía salir a comer. Él pensaba, yo no merezco salir a comer. Esa frase, no merezco salir a comer a un buen restaurante, estaba guardado en el subconsciente. Y recordó que lo habían encerrado en un ropero mientras su madre y su amigo, su amante de la madre, habían salido a comer. La madre había dicho a Carlos que era indigno de acompañarlos a comer. Ese pensamiento mentiroso de esa herida, no eres digno, no eres digno, no eres digno, ese es un pensamiento que la herida emocional constantemente afloraba, no eres digno, sobre todo cuando había oportunidades de comer en un buen lugar. Entonces de niño tenía miedo a su madre, que nunca regresara porque estaba encerrado y la madre se fue a comer y tenía miedo de quedarse en esa oscuridad y a regresar, me quedaré toda la vida aquí, me voy a morir, en fin. También estaba el trauma tipo A. ¿Por qué? Porque su madre no le dio la sensación de que él podía confiar en ella. Entonces, su esposa, cuando él empezó a hablar todo eso, su esposa lo abrazó y le dijo con mucha compasión y ternura que se pertenecían unos a otros. Su esposa se alegraba de estar con él y eso trajo alegría, trajo gozo a Carlos. El gozo le ayudó a superar la falta de pertenencia que lo acompañó durante su desarrollo. Entonces, por eso este caso de Carlos, su esposa, le ayudó a salir y sanar. Ya para terminar, ¿qué recomendación tenemos para la sanidad? Pues la herida debe de ser abierta en presencia de personas que lo quieran. Recuerden a Carlos, estaba su esposa. Perdonarse a sí mismo. Esto lo vimos en un curso de milagros. El perdonarse a sí mismo es el perdón más importante para comenzar ese proceso de sanidad. Después, perdonar al prójimo lo que le hicieron y entregar al Creador la situación junto con las emociones que experimentaron. Por ejemplo, acordémonos en el curso de milagros que era como una caja donde ponían la situación dolorosa, la situación con las emociones relacionadas y entregarlas al Creador. Ahora, la meditación es importante aquí. ¿Por qué? Porque te va a permitir ver desde esa zona de paz, porque la meditación te permite entrar de adentro hacia adentro, ir a ese lugar que ha estado ahí diseñado por el Creador, que es la zona de paz, de amor, donde no hay dolor, donde no hay rencor. Entonces, en esa zona de paz puedes ver la vida sin rencor, puedes ver la vida sin dolor, con una actitud humilde para aprender. Por eso la meditación es importante. No olvidemos el plan del alma de cada persona. Hay situaciones que vivimos, que era planeado, que así tenía que pasar, porque nos ayudó a despertar, nos ayudó a darnos cuentas de algo. ¿Sí? Entonces, no olvidemos el plan del alma y te reitero, te recomiendo que si ya lo leíste hace tiempo, pues que le vuelvas a dar una repasada en audiolibro, como tú quieras. Está en la biblioteca para mentes abiertas. Entonces dice, cualquier otra cosa solo logrará alivio temporal y la herida seguirá fermentándose, ulcerándose, por decirlo así, hasta que
se aborde específicamente para confrontarla y pueda sanar. ¿Y cómo te das cuenta que ya estás sano, que ya realmente esto ya no te está lastimando? Pues precisamente es cuando nosotros podemos llegar a recordar esa situación, pero ya no nos duele y quizás podemos tomarlo como un ejemplo para otros, un ejemplo de vida, por algo que vivimos, por algo que pasamos, pero ya no me duele. Pero cuando tú recuerdas algo y todavía te duele como si estuviera pasando en ese mismo momento la situación, significa que está abierta, está ulcerada, no ha sido sanada, se está pudriendo, por decirlo así, y que esa pudrición puede llevar a la persona a ser amargada y tener muchas reacciones, en fin. Y por eso, en cuestiones de matrimonio, hablando de parejas, cuando alguien está enfermo y no ha sanado, puede haber crisis matrimoniales, puede haber crisis de parejas, ¿ok? Por eso es necesario, cuando hay una crisis de pareja, pues para eso están los psicólogos, ¿sí? Yo ahora sí que llevo muchos años trabajando con las parejas de manera individual a cada uno, y ahora con lo que es el mapa de vida, el poder ver sus códigos de alma y todo, es todavía una herramienta más profunda para ayudar a nivel alma a las personas que puedan conocerse, ¿sí? Cuando tú tienes conocimiento, eso te da poder, pero cuando tú tienes un autoconocimiento, eso te empodera, te lleva a otro nivel. Y por eso, al menos en lo que yo hago en las terapias de pareja, les ayudo en ese autoconocimiento para que puedan descubrirse quiénes son, pero también que puedan descubrir qué es lo que ha estado guardado ahí por años y que ahora está generando una conducta que pues no es buena para llevar una buena relación con la pareja, ¿sí? Constantes explosiones, que corres, que aquí, como vimos las historias, hoy vimos varias historias, ¿sí? Para poder comprender este tema de las emociones. Pero lo importante aquí, en este capítulo, en la clase 3, como se llama el curso, las emociones, observa tu historia. Te compartí varias historias, pero esto es para que tú puedas observar tu propia historia. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo has estado comportándote? ¿Cómo llevas tu relación con tu pareja? ¿Cómo llevas la relación con tus hijos? ¿Cómo llevas la relación en tu trabajo, en tu negocio? ¿Sí? ¿Hay síntomas de los que tuvimos hablando? ¿Cómo fue tu desarrollo desde que naciste? ¿Sí? Tus primeros 3 años, tus primeros 6 años, tus primeros 10, 12 años. ¿Sí? El temperamento, con eso nacemos nosotros, pero el carácter se va formando. ¿Sí? La seguridad de un niño, de una niña, se forma en los primeros 7 años de edad. Y ahí es donde entra papá y mamá. Por eso, cuando los padres son ausentes, vemos a niños inseguros, con miedos y más, y recuerden con quienes están pasando más tiempo, ¿sí? Con la persona que tú pases más tiempo es la persona que va a influir en tu vida. Y cuando hay padres ausentes, la persona que pase más tiempo con los hijos, mientras están ausentes todo el día, ¿sí? Esa persona, la pregunta es, ¿qué calidad humana tiene? ¿Qué calidad de pensamientos tiene? ¿Cómo están sus emociones? Si hay amargura, si hay cosas, si lo está transmitiendo en sus palabras, en su manera de ver, en fin, al niño, y todo eso lo absorbe y lo guarda en el subconsciente. Por eso es importante todo esto. Yo sé que hay que trabajar, sí, lo sé, pero hay que buscar maneras de pasar más tiempo con los hijos para poder, pues, de alguna manera ayudarles en su crecimiento. Pero bueno, esta es la clase número 3 del curso de las emociones en esta primera etapa, que hay tanto por aprender, y si el cielo lo permite, la próxima semana vamos a hacer el cierre de esta primera etapa,
¿sí? Cada vez ha ido aumentando más y más. Y pues bueno, pueden ver el video que vimos de la clase como ejemplo de la persona transgénero que se arrepintió y volvió a regresar a lo que era un hombre. Está en Facebook, ¿sí? En ernestorosas.mx, ahí está, simplemente lo compartí de la fuente de donde viene. Bueno, visiten Facebook, ernestorosas.mx, ahí hay mucha información para mentes abiertas. Hasta la próxima, si el cielo lo permite.